Bueno, compis, pues mirad, he cortado una tira de 23 de alto por 60 de ancho. Esto lo que voy a hacer va a ser poner derecho con derecho, voy a unir la parte del lateral y le voy a poner una puntilla. Creo que le voy a poner una puntilla. Es que tampoco quiero recargarlo mucho porque va a llevar puntilla también esto. Pues no le voy a poner, va a ser mucha puntilla. No le voy a poner puntilla, le voy a hacer solamente este lateral y después le voy a hacer un dobladillo. Le voy a pasar un pespunte para hacerle la bastilla y en la parte de arriba vamos a hacer igual. Vamos a pasarle un dobladillo no muy gordo y solamente una vez porque le vamos a pasar un hilo, un fruncido. No le voy a poner ni siquiera goma para que quede más ligera. Entonces vamos a hacer el lateral, vamos a coger un doblez con un doblez para la bastilla y un doblez para la parte de arriba del cuerpecillo. Con esta puntilla finita le voy a hacer la parte del pololo. Mirad, le voy a colocar aquí y se lo voy a coser a mano, así, justo en la unión del pololillo con la piernecilla. Eso se lo voy a poner aquí y también aquí en la manita, porque es como si llevase una blusita, ¿veis? Y le va a quedar súper mono. Y después con el mismo le voy a poner aquí un pespunte, le voy a coser también a mano, le voy a dar un pespunte. Le podéis también coser si queréis con un poquito de silicona fría o caliente. También por otro lado, esta no me desagrada, ¿veis? También me gusta mucho. No sé cuál de las dos le voy a poner, probablemente le ponga esta que me gusta más. Esta me gusta más. Le voy a poner esta. Bueno, pues yo voy a pasarle un pespunte pegándole la puntilla tanto al escote y cogiéndole los bracitos como a la parte de los pololillos y las mangas. Voy a coser esta falda y vamos a terminar esta muñequita. Bueno, pues mirad, lo que he hecho ha sido con hilo de este fuerte, el que utilizo para las muñecas, si no, un hilo que tengáis de torzal, o si no tenéis de torzal, cogéis hilo normal y ponéis 3 o 4 veces la hebra para que sea bastante resistente. Pues con esto lo que he hecho ha sido ponerlo doble y le he pasado por la parte de arriba donde os comenté que le iba a hacer un doblez para la cinturilla. Abajo, como veis, ya le he cosido la bastilla y ahora me queda ponérsela a nuestra Monique. Mirad, ya tiene también puesto todas las puntillas, los encajes que tanto me gustan y ahora vamos a ponerla. Vamos a vestirla en un momento. Voy a utilizar alfileres para colocar en el centro de la espalda, ponerle la faldita. No sé si escucháis el sonido del viento. Tengo una especie de tormenta, pero de viento justo encima y es muy fuerte. Además suena mucho entre los árboles, es muy aparatoso. Mirad, ahora una vez que ya la tenemos sujeta aquí, lo que vamos a hacer va a ser tirar del hilo y vamos a rizar el trocito de tela, ¿vale? Vamos a repartirle el vuelo. Mirad qué mona queda. Y vamos a anudarla en la parte de atrás. Una vez que la tengamos anudada, lo que haremos será luego esconder los hilos y ya tendremos hecha esta faldita. Faldita o vestidito. Ahora se lo voy a bajar un poquito más. Así, que se le vea un poquito la blusa. Voy a anudar con fuerza y voy a esconder el hilo. Ya veis lo fácil y rápido que se hace esta muñequita, lo bonita que es. Ahora cuando ya la tengamos peinada y maquillada va a ser, vamos, un dulce de muñeca. Tenía muchas ganas de hacerme una muñequita estilo francesita y ya por fin la tengo. Pues ya os digo, voy ahora a esconder estos hilillos y a repartir este vuelo. Voy a colocar también mirad, es que queda monísima. ¿Veis lo que os decía? No quería ponerle más puntillas, hubiese quedado bonita, pero para mi gusto,
¿Veis? Si le hubiésemos puesto aquí esta puntilla, cuando la sentamos prácticamente se une con la puntilla del pantaloncillo. Para mí está mejor así. Bueno, pues vamos a poner la pistola de silicona porque le vamos a hacer unos pequeños detalles en la parte de la faldita. Voy a ponerla y vuelvo rápido. Bueno, pues mirad, yo ya tengo aquí un montón de cosas elegidas para nuestra Monique. Yo voy a ponerle 2 tonos de lazo, uno en rosa y uno en verde, para matar un poquito tanto rosa. Y como siempre sabéis, me gustan las cosas desiguales, los lazos también. Los voy a poner así. Lo voy a traer desde atrás y los voy a anudar delante. Y no le voy a hacer lazo, le voy a hacer solo un nudo. Voy a poner un alfiler para que no se me mueva. Y ahora aquí lo voy a anudar. Sin más, así. Solamente un nudo. Después ya le cortaremos el largo si nos apetece. Ahora aquí con un poquito de silicona le voy a dar un puntito para que no se me mueva. Así. Y aquí de este lado lo voy a dejar tal cual. ¿Veis? Así, que quede pues eso, con movimiento. En esta parte de aquí le voy a poner unas flores. Mirad, tengo estas que son rositas y son pequeñas y son las que le voy a poner. Voy a coger una tijera de las que no son de tejido. Voy a cortar, pues mirad, por ejemplo, estas de aquí. 3. Las corto y ahora las voy a pegar. Un poquito de silicona y aquí bajamos un poquito el lazo, lo colocamos como más nos guste y le pegamos la flor. Son unas flores de papel, ya sabéis, las compro en los bazares, en Teddy, donde las encuentro, pero que son fáciles de encontrar. Veis, de esta forma le voy tapando el lazo y le hago este pequeño buquet que es tan bonito. Y así, ¿veis? Le tapamos el lacito y así le queda súper mono. Bueno, pues yo he decidido que voy a empezar a vestirla de abajo hacia arriba. No olvidéis pasarle un poquito de mechero al lazo para que no se nos deshaga. Bien, pues hecho esto, vamos a empezar por los zapatitos. Mirad, me apetece mucho ponerle algún detalle y voy a coger estas perlitas que son de brillos. ¿Veis? Como ya vienen con adhesivo, me resulta muy fácil. Voy a cogerme desde aquí, desde un lateral, y le voy a hacer una especie de bies. Y aquí voy a cortar. ¿Veis? Quedan súper bonitas. No sé si lo estáis viendo así, mejor. Ahora me cojo en la misma medida que el zapatito y le vengo hasta aquí. Simulamos como un zapatito. ¿Veis? Y queda súper bonito. Le da un toque. Bueno, esto con los zapatitos. Ahora vamos a hacerle algo en el cuello. Yo había pensado ponerle esas estrellitas que tienen brillo, ¿veis? Queda súper mona, a mí me gusta un montón. Por lo tanto, de todo lo que tengo le voy a poner aquí
un poquito de silicona, nada, para que aguante. Estas piedrecitas son unas piedrecillas, unas tiras que yo compro por metro en los bazares, son de resina y la verdad es que están súper bien, no son nada caras y lo bueno es que podemos cortarla a nuestra medida sin miedo a que se deshagan, porque no se rompen los hilos que llevan por dentro, van súper bien la verdad. Aquí le pongo un poquito más de silicona y pego esta de aquí, ¿veis? Y así le hago un collar súper mono, súper gracioso la verdad. Había pensado ponerle, es que fijaos, tengo un montón de popurrí de cositas de estas. Había pensado ponerle una pulserilla, pero tampoco quiero recargarla mucho, aunque estas rosas la verdad es que igual le quedan hasta monas. Vamos a probar. Vamos a cogerle y vamos a poner así. ¿Veis? Le dan como un toque más mono, como si fuese una pulserilla. Yo creo que le queda bonita. Pues si encontráis de estas cosillas así de pedrecitas o pedrerías o cosillas así, comprarlas, porque como veis nos dan mucho juego para las pequeñas. Y aquí, y con esto, sí, mirad, ¿veis? Queda una pulsera súper bonita, muy elegante. Bueno, pues ya que tenemos puestas todas las joyas, yo creo que no le voy a poner nada más. Vamos a peinarla. Mirad, yo he cortado 30 centímetros de lana. Quería comentaros que esta pequeña se mantiene de pie solita. No hace falta que esté apoyada, ¿veis? Se mantiene de pie. La pongamos donde la pongamos, no se nos cae. Una pasada, ¿eh? Bueno, pues quería comentaros. Mirad, yo he cogido 30 centímetros de lana y he dado 50 vueltas. Le he puesto un trocito de lana al medio y me he entretenido en deshacer la lana. Esta en cuestión lleva 3 cabos. Es tan fácil como esto. Abrimos uno de los cabos, uno de los cabos, y sacamos todos los trocitos de lana, todas las hebras de lana. Vamos abriendo cabo y vamos sacando hebras. Como veis es entretenido, pero a mí me encanta. Este tipo de pelito es súper bonito. Y para muñequitas así como esta, la verdad es que les quedan geniales. Yo ya tenía hecho casi todo, he dejado estos aquí para verlo, para hacerlo con vosotras. Aunque esto casi todas sabéis hacerlo, pero bueno, siempre hay alguna compi nueva que no tiene los mismos materiales que tenemos otras y bueno, pues le cuesta saber un poquillo por dónde vamos. Bueno, pues más o menos ya la tengo así peinadita. Voy a buscar el centro, ¿veis? Voy a abrirla así, de esta forma, y voy a colocarla directamente sobre la cabecita de esta pequeña tan mona, que de verdad me tiene encantada, me tiene loca, esta Monique. Vamos a cogerla, vamos a poner, a ver de qué forma nos gusta más. Pues mirad, yo la voy a poner aquí en el centro. Hoy la voy a peinar al centro. Voy a coger aquí un poquito de silicona y voy a poner el pelo. Es un pelo muy desenfadado, muy desenfadado. Sujeto hasta que enfríe un poquito y ahora cuando ya esté
la voy a despeinar porque quiero que quede muy a su aire. Y voy a hacer lo siguiente, mirad, voy a coger aquí y le voy a poner un poquito. Sigo con mucho viento, no sé si molestará luego mucho, lo veré cuando edite el vídeo, pero de verdad que hace un viento impresionante. Lo bajamos así de esta forma y vamos a esperar que enfríe un poquito. Voy a ponerle, mirad, veis, tiene tanto pelillo que no hace falta ni pegarlo por la parte trasera, pero bueno, le vamos a dar aquí un pequeño toque y ahora la vamos a peinar así, despeinada, completamente despeinada. Mientras está enfriando un poquito, voy a buscar unas florecillas para el pelo. No quiero flores muy grandes, pero sí que quiero darle color. Bueno, pues mira, es que realmente las únicas que le van son las rosas. El color rosa, la única que realmente le va. Bueno, voy a ir cogiendo unas rosas y unas blancas. Y vamos a peinarla. Mirad. Yo no quiero quitarle pelillo. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Recogérselo y dejar que todo su pelito caiga, porque tiene una mata increíble. Entonces, así, tal y como la tenemos, le vamos a poner unas cuantas florecillas. Me gusta más hacia aquí. Estos pelitos quedan súper monos en las muñequitas. Mirad, le vamos a poner una florecilla aquí. Se la vamos a poner, por ejemplo, aquí. La voy a poner solo de adorno, no la voy a hacer para recoger el pelo, solo le voy a poner florecitas. Voy a cogerme una rosita que tenía aquí cortada, un poquito de silicona, esto ya a gusto vuestro, ¿eh? ¿Veis? Pues mirad, por ejemplo, otra aquí. Vamos a ponerle otra aquí. Ya os digo que no la quiero peinar. Quiero, ¿veis? Así, que se les vaya viendo las florecillas, pero no peinada. Voy a poner una rosita. Aquí. ¿Veis? Así, de esta forma. Voy a ponerle, está súper grande, pero me gusta mucho. Voy a ponerle esta rosita. Aquí. ¿Qué os parece? Queda bonita, ¿eh? Voy a ponerle otra blanca, a ver si tengo, y se la voy a poner aquí. Pues aquí. Vamos a dejarla que enfríe un poquito y voy a preparar mientras para empezar a pintarla. Queda monísima.
Bueno, pues vamos a pintarla, vamos a pintar a nuestra Monique. Vamos a buscarle el centro de su carita, más o menos. Sería este. Y este. Vamos a hacerlo no a la mitad, sino un poquito como 3 partes, como si dividiésemos en 3, más o menos aquí. Y ahora vamos a hacer aquí en el centro la naricita pequeñita, porque ella es muy pequeña, y aquí vamos a cogernos 1 centímetro a cada lado. Voy a quitar este alfiler. Vamos a cogernos 1 centímetro a un lado y 1 centímetro a otro. Vamos a hacer una altura y vamos a quitar esto. Aquí tendríamos la nariz. Vamos a cogernos un 10 porque es pequeñita, un número 10. Y aquí otro 10. Y ahora vamos a hacerle unas cejas y unas pestañas. Vale, ahora a medio centímetro, quizá a 1 centímetro, vamos a ver, a 1 centímetro, sí, a 1 centímetro de la nariz vamos a coger más o menos el centro y le vamos a dibujar la boca. Vamos a ponerle, por ejemplo, pues un 22. Se lo vamos a poner aquí. ¿Qué os parece? Queda guapa, ¿eh? O quizá un poquito más abajo. No, porque aquí es donde viene la boquita. Vale, pues ahí vamos a empezar a pintar. Vamos a cogernos, como siempre, la pintura acrílica blanca y negra. Y vamos a ir con muchísimo cuidado, porque hoy la tenemos ya vestidita. Vamos a ponerle también, que me apetecía, unas pequitas. Mirad, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí unas cuantas pequitas, tampoco. Luego le quedan muy simpáticas. Bueno, cogemos pincel y vamos a pintar el ojito con muchísimo cuidado. Y vamos a separarle bien el pelito para no tener ningún problema. Bien, pues vamos ahora a ponerle los puntitos de luz. Vamos a coger la pintura blanca y vamos a ponerle uno arriba y uno arriba, y uno pequeñito abajo y abajo. Con lápiz marrón le vamos a hacer las cejas. Ya veis, casi nada porque es tan pequeñita. Y la boquita también. Y la nariz. Y ahora, mientras seca, con el rotulador permanente de 4 milímetros vamos a hacerle las pestañas. Con mucho cuidado.
Vamos a abrirla aquí, una más. Así. Ahora vamos a coger el rotulador permanente marrón y le vamos a hacer las pequitas. Y ahora, como si no hubiese un mañana, colorete. Una buena base de colorete, que esté súper guapa. Vamos a recogerle el pelito y vamos a intentar no mancharla. Pues ahora ya solo nos quedará esperar a que seque. Le quitaremos las marcas de bolígrafo con el secador y estará terminada. Voy a darle unos puntitos de luz aquí, que sabéis que me gusta mucho. Se lo hacía a mis fofuchas y se lo estoy haciendo también a mis pequeñas de tela. Les da otro toque. ¿Veis? Así. Vamos a esperar que seque y ya os presento el trabajo final. Bueno, compis, pues mirad, así nos ha quedado nuestra Monique. No me digáis que no es una monada. De verdad que es un dulce de muñeca. Tenía muchísimas ganas de hacerme una muñeca de este estilo. Por fin ya la tengo. Y bueno, qué deciros, que me ha encantado. Espero que a vosotras también os guste. Espero que hagáis muchas Monique, porque de verdad que es súper bonita. Y bueno, pues que me ha encantado hacer este vídeo. Gracias por estar detrás de la pantalla, por acompañarme otro día más, por compartir mis vídeos, por los deditos arriba que dejáis en ellos y los comentarios tan bonitos que tanto me gusta leer. Gracias por todo, amiga. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso. Chao.